Bueno, que el Señor les bendiga, siéntense. Es un gran privilegio el poder estar nuevamente un día lunes. El día lunes pasado nos agarró un poco lejos el día lunes y estábamos pensando, ¿verdad?, que la necesidad que siempre existe en todo aquel que quiere buscar del Señor. Y como siempre digo, es un privilegio el poder tener esta reunión, ¿verdad?, como familia aquí dentro del hogar. Aunque hay muchos que desprecian lo que es la palabra de Dios y el motivo es siempre que se creen más sabios, ¿verdad?, más sabios que el mismo Dios. Quiero dar lectura a unos versículos en los cuales nos deja bien en claro que el hombre no tiene ninguna excusa para presentarse delante de Dios en el día que le toque entregar cuentas. Estaba escuchando no sé si oyeron la noticia del avión que cayó acá en Virginia. Iba una muchacha, una niña de 2 años y la babysitter y el piloto, todos murieron. Acá en Frederick también un carro se salió de la carretera, se metió en un hueco de esos donde sacan el material. Iban tres personas adentro, murieron. Y esas personas, si no tenían a Cristo en su corazón, a veces la gente se molesta, pero lamentablemente lo que la Biblia nos enseña, que si estamos solos, nada podemos hacer nosotros, no podemos presentarnos con nuestras propias justicias delante de nuestro Dios. Por eso quería dar lectura a unos versículos en los cuales encontramos la culpabilidad del hombre y que no hay ninguna excusa de que un hombre pueda decir que no conoce de Dios. Todos conocemos de Dios, hasta el más remoto que esté en medio de la selva, por medio de la naturaleza. En Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 25, voy a leer. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esta parte donde dice, ¿verdad?, que ellos cambiaron, dice, la gloria de Dios, ¿verdad?, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ese es el versículo 24. En esta noche el mensaje que lo traía en Primera de Pedro. Vamos a, si tienen la Biblia, los que tengan, ábranla ahí y busquen Primera de Pedro. En el capítulo 1, versículo 14 al 16. Capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice la palabra del Señor: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hay cosas que nosotros muchas veces desperdiciamos, lo que es el llamado de Dios, cuando
como mencioné, creo que el primer lunes, que cada vez que escuchamos una predicación, cada vez que oímos en la radio, en cualquier lugar que se escuche una predicación, es Dios que está llamando al hombre, porque como dice también la palabra de que Dios está siendo paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie perezca. Y acá vemos que el llamado de Dios para su pueblo es un llamamiento a una vida santa. A una vida santa. Muchos piensan, tal vez, yo también tenía los mismos pensamientos en un principio, de que si venía y empezaba a buscar de Dios, iba a tener que dejar todo aquello a lo cual yo me aferraba, a los afanes de la vida, a los vicios, a los gustos que yo tenía. Y obviamente cuando decimos de que Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, muchas de esas cosas tienen que desaparecer de nuestras vidas. Ahora, el venir a los pies del Señor solamente trae un beneficio a nuestra vida, y es llegar a esa vida eterna que el Señor ha prometido. Para esto no es necesario dejar los estudios, no es necesario dejar los trabajos, no es necesario dejar, ¿verdad?, la familia, no es necesario dejar nada de aquello para lo cual Dios mismo ha proveído. Al contrario, nos trae un beneficio y nos trae sabiduría, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, en una generación que se ha corrompido de tal manera que, como dice, ¿verdad?, en Romanos leíamos en el capítulo 1, donde dice que, y nosotros lo podemos ver, cómo las personas han deshonrado sus propios cuerpos, porque ahora, cuando en todo lugar aparecen en las redes sociales, en los autobuses, en las paradas de autobuses, vemos los rótulos de personas, hombres, ¿verdad?, hombres con hombres, mujeres con mujeres. De eso es lo que está hablando el capítulo número 1 de Romanos, que Dios mismo los entregó a sus propias concupiscencias debido a la desobediencia y la corrupción que tiene el hombre. Ahora nosotros somos bienaventurados. Yo cada vez me siento más contento y más seguro de las promesas que Dios ha hecho para todos aquellos que han creído en su palabra, porque cuando nosotros vemos en la iglesia está llena, siempre está llena, unos vienen, otros se van, y cada vez yo me voy convenciendo, según la convicción que Dios va poniendo en mi vida, me voy convenciendo de que soy uno de los escogidos. Y ese es el propósito. No quiere decir de que todo aquel, ¿verdad?, que venga a los pies de Cristo no va a recibir la recompensa. Porque todo el que viene a los pies de Cristo, el Señor ha dicho en su palabra que todo aquel que Él viene, Él no le echa fuera, lo recibe. Está en la perseverancia de cada uno el poder continuar por el camino para poder alcanzar esa meta que es, ¿verdad?, alcanzar esa meta que es llegar a la patria celestial. Ahora, ¿por qué digo que me siento más seguro? Porque cada vez que veo que algunas personas se van quedando, van retrocediendo, y eso, en vez de desanimarme a mí, siento aquel deseo más de buscar de la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor y poder predicarla para que otros puedan conocer el don de Dios, el amor de Dios, el regalo que Él está ofreciendo. Entonces eso me hace sentir más seguridad, y cada uno de nosotros podemos tener esa seguridad. Como repito, ¿verdad?, el propósito de la reunión, que nos reunamos acá, es que tengamos, ¿verdad?, un momento de compartir la palabra del Señor, y al mismo momento tenemos un convivio, el cual no podemos tener en otras ocasiones debido a las ocupaciones que llevamos cada uno de nosotros. Dios nos da el tiempo. Muchos, ¿verdad?, desprecian estas oportunidades, pero de esa manera están despreciando primeramente lo que es la palabra del Señor, y al mismo tiempo están despreciando convivir con sus familiares. Ahora, nosotros podemos hacer la pregunta, ¿qué es vivir en santidad? Como hemos leído acá, el llamado que Dios nos ha hecho es a vivir una vida en santidad. ¿Qué es vivir en santidad? Es vivir apartados del pecado, guardarse para Dios. Y como decía, nosotros estamos en el mundo. Muchas personas se ríen porque nosotros decimos, ¿verdad?, esta frase o este versículo que dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en realidad nosotros estamos viviendo una vida espiritual. Estamos en medio del mundo, pero sabemos de que un día el Señor vendrá por su iglesia, y si nosotros estamos preparados, nosotros vamos a ser separados del mundo en ese momento.
Por eso es la gran necesidad de que nosotros vivamos apartándonos. Y la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nos da sabiduría. Sabiduría para que la podamos emplear en nuestro diario vivir. Sabiduría para poder emplearla en cualquier lugar que nos encontremos, en las escuelas, en cualquier lugar, en los trabajos, dentro de la casa, la vida de todo aquel que lee la palabra del Señor y cree la palabra del Señor, su vida cambia por completo y cambia para bien. Ahora, en Hebreos 2:14 nos da una recomendación y el motivo por el cual nosotros debemos vivir una vida en santidad. Dice, seguid la paz con todos y la santidad. Debemos de seguir, ¿verdad?, esa paz, debemos de buscar siempre esa paz con todos y la santidad, y dice acá el motivo, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no tenemos paz, primeramente para con Dios, si nosotros estamos en paz con Dios, vamos a estar en paz aún hasta con nuestros enemigos. Y eso nosotros como cristianos en el caminar ya del cristianismo que llevamos, ya los años que llevamos, lo hemos comprobado. Vivimos en paz, también buscamos la santidad, que esa la vamos a encontrar por medio de la instrucción que la palabra del Señor nos da. También congregándonos, escuchamos la palabra del Señor y tenemos esa convivencia con aquellos que han sido santificados. Dice que debemos de buscar, dice, la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Todo esto lo podemos lograr nosotros por medio de la fe. ¿Y por qué nosotros vivimos de esa manera? Es porque nosotros ya no convivimos con el mundo, ya no compartimos con el mundo las cosas que el mundo hace, entonces nosotros ya somos vistos como extraños en esta tierra. Pero somos bienaventurados. Muchas personas dicen creer en Cristo. Muchas personas dicen creer en Cristo, pero sabemos de que con sus hechos lo niegan, porque una cosa es decir yo creo y otra cosa es creer de verdad y tratar de agradar al Señor haciendo su voluntad. Con sus hechos niegan, ¿verdad?, al Señor. ¿Y cuál es el resultado de esos hechos que hacen? No agradan a Dios. No agradan a Dios ni con sus oraciones. No agradan a Dios por muchas obras, buenas obras que hagan. No agradan a Dios por mucho que puedan aportar a una comisión de cualquier ayuda, ¿verdad?, para los humanos damnificados, lo que sea. No pueden agradar a Dios con mucho que diezmen en una iglesia, con mucho que ofrenden. El agrado para Dios es que hagamos su voluntad. Por eso es que digo que el resultado de aquellos que dicen creer en Cristo, pero con sus hechos lo niegan, es que no agradan a Dios. Y en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por fe es que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Por fe es que nosotros sabemos y creemos que vamos a llegar a esa meta por la fortaleza que Él mismo nos da. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, no solamente hablando en las cosas materiales, sino también muchas personas claman al Señor. Claman al Señor. Esa es la canción típica, ¿verdad?, cuando salimos a evangelizar, que el mundo se pone en manos de Dios cuando sale, le da gracias a Dios cuando regresa, le da gracias a Dios por sus alimentos, pero en ese transcurso agradecieron al Señor por la mañana y en el transcurso del día vivieron como quisieron y en la tarde le dan gracias al Señor porque los guardó y les permitió regresar a sus hogares. En una meditación que oía acerca de lo que es la muerte, es algo que nosotros lo sabemos, y es que la muerte no va a mandar un correo electrónico, no va a mandar un texto para hacernos saber cuándo va a llegar, y esa es la necesidad por la cual nosotros debemos de vivir apartados del mundo y aplicar lo que es la fe en nuestra vida. Primeramente, cuando nosotros oramos al Señor, dice acá dice que porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y cómo va a creer que le hay? Nunca se ha visto a Dios, nunca nadie lo ha visto, nunca hemos visto ni siquiera a nuestro Señor Jesucristo. Pero creemos de que Él está ahí intercediendo por nosotros. Por fe creemos y por fe es que nosotros sabemos de que cuando oramos al Señor con fe estamos agradando a nuestro Dios, porque estamos acercándolos a Él no por nuestras propias justicias, no por nuestras propias obras, sino
por las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de acercarnos, ¿verdad?, confiadamente al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro. ¿De qué forma está el mundo desagradando a Dios? Hemos hablado de las cosas que se están viendo y son sus hechos. El mundo está haciendo cosas abominables delante de Dios. Abominables de tal grado que podríamos decir que estamos peor que en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Las cosas, ¿verdad?, han sido rediseñadas por el ser humano, hablando, ¿verdad?, de esta generación moderna, si se le puede llamar. Vemos de que han cambiado, como leíamos en el capítulo 1 de Romanos, que han cambiado, dice, el uso natural de la mujer, o sea, han trastornado todo. Estamos viendo de que los matrimonios que se están dando, como mencioné, ya la corrupción viene desde arriba, desde los liderazgos, viene de los gobernantes, viene de los presidentes, viene aún dentro de los hogares. Hay padres que toleran ese tipo de cosas dentro de los hogares, y por qué no mencionarlo también dentro de algunas iglesias, esas iglesias que se hacen llamar, ¿verdad?, iglesias del Señor, pero en la puerta tienen un arco iris, ¿verdad?, aquella señal que el Señor dejó para señal del pacto que había hecho, que no volvería a destruir la tierra con agua. Estas personas, hablando de los homosexuales, hablando de aquellas lesbianas y todos aquellos, ¿verdad?, que han corrompido sus propios cuerpos, están usando esa señal sagrada que el Señor dejó como símbolo para representar sus actos pecaminosos y abominables delante de Dios. Vemos los abortos, vemos también, ¿verdad?, cómo han legalizado las drogas. Antes las personas se escondían cuando querían usar drogas para no ser vistas por las personas, porque aquel que se miraba fumando droga era una persona pues que no era aprobada por la sociedad. Y hoy en día es desagradable como vemos que ya no podemos ni bajar el vidrio del carro cuando vamos, y tenemos que traer el aire en recircular, el mismo aire de adentro, porque si bajamos el vidrio ya los bajamos ahí, como dicen, bien mareados del humo de la marihuana, el cigarro y todo ese tipo de cosas. Hay una gran corrupción en la tierra, hay una gran corrupción en la cual sabemos de que en el principio no fue así. En el principio Dios creó al hombre perfecto, y a raíz de la desobediencia del hombre, de la falla del hombre, fue que el pecado pues entró al mundo. Pero en el principio no fue así como en los tiempos que estamos viviendo, ni aún en los tiempos antiguos las cosas eran diferentes, las cuales, ¿verdad?, nosotros sabemos que trajeron consecuencias cuando ellos, ¿verdad?, el mundo de aquel entonces desagradó a Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de desagradar a Dios? Que Dios trae justicia. Muchas veces la justicia nosotros la vamos a tener que experimentar en esta tierra de acuerdo a la desobediencia que nosotros presentemos con nuestro comportamiento, pero más que todo porque nosotros estamos comportándonos como ignorantes cuando Dios ha dejado su palabra para que nos podamos guiar. Dios, ¿verdad?, es un Dios justo. Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Todos los días Dios está airado con el hombre pecador, y eso es lo que al mundo le cuesta entender. Un ejemplo de los juicios de Dios lo encontramos en Génesis capítulo 6, que sabemos de que Dios, dice, vio desde los cielos y vio que toda carne se había corrompido. Todo era abominación. Les voy a leer ese pasaje bíblico. En Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 a partir del versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Vemos cómo Dios se arrepintió de haber creado al hombre.
debido a la corrupción que había. Pero encontramos que dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y el Señor, ¿verdad?, por medio de visión, le dio instrucciones para construir aquel arca. Y gracias, ¿verdad?, a la obediencia de Noé, nosotros pues estamos, ¿verdad?, hoy hemos tenido el privilegio de caminar en este mundo que es la creación de nuestro Dios, porque solamente fue salvo él, su esposa, ¿verdad?, sus hijos y las esposas de sus hijos. De ahí nosotros dependemos, nosotros tenemos esa gran bendición, pero lo que debemos de pensar es cómo los juicios de Dios vinieron, que los juicios de Dios mucha gente los tiene, ¿verdad?, por broma, por tardanza. Mucha gente dice cuando se les pregunta, ¿verdad?, que a dónde van a ir ellos al morir si murieran en este momento, y dicen con una sonrisa, voy para el infierno, pero porque, como menciono, toman a broma lo que son los juicios del Señor. Pero nosotros como creyentes sabemos de que lo que leemos en la Biblia, lo creemos. Y Dios trajo ese diluvio que eliminó toda carne, solamente los que Él permitió que entraran al arca sobrevivieron. Y gracias, ¿verdad?, a esa obediencia que Noé encontró delante de Dios, la gracia que Él encontró, nosotros pudimos alcanzar a llegar a esta generación. Pero como decía, una generación en la cual está más corrompida que en esos tiempos, porque en esos tiempos no había internet, no había televisión, no habían radios, no había celulares, no había ningún tipo de cosas. La corrupción se hacía quizás uno a uno o en grupos pequeños, tal vez en pequeñas ciudades. Ahora la corrupción es mundial, es un cáncer que prácticamente cuando vamos en los aviones se puede ver desde arriba esas manchas en las grandes ciudades. De esa manera podemos comparar al mundo que está forrado de corrupción, la corrupción que el hombre ha traído a esta tierra, y ha llegado tan alto que los juicios de Dios sabemos de que no tardan en manifestarse. Muchas cosas suceden en esta tierra y la gente no entiende por qué, se preguntan. Los terremotos, los deslaves que hay, los tsunamis, todo ese tipo de cosas, pero no se ponen a pensar de que es Dios manifestando su poder, la soberanía de Dios manifestándose sobre la naturaleza, por lo cual nosotros debemos de vivir una vida buscando, como mencionaba en Primera de Pedro, buscando la santidad, también como dice Hebreos. Ahora, cuando la gente cree en las herejías que están predicando en varias iglesias, caen en un peligro. Y esa es la importancia de leer lo que es la palabra del Señor y creer lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque en muchas iglesias están predicando cosas que traen peligro a nuestra vida, hablando de nuestra alma, porque nuestra vida, este cuerpo un día va a llegar a perecer y tiene que volver a la tierra, pero nuestra alma es eterna. Y esta alma es eterna y va a pasar en uno de los dos lugares, bien en el cielo o en el infierno. Por eso nosotros debemos de apegarnos a lo que la palabra del Señor nos enseña, estudiar la palabra del Señor para no caer en ese peligro de las herejías que están siendo predicadas en diferentes sectas religiosas. Hay muchas sectas que están enseñando y enseñan esta palabra que dicen salvo, siempre salvo, o si no están engañando a la gente diciendo de que un hijo de Dios no es imposible de que peque, que un hijo de Dios ya siendo hijo de Dios, una vez siendo salvo, con el cuerpo puede pecar, pero que no está ofendiendo a Dios con los pecados que está cometiendo. Y ese es un grave error, una gran mentira, porque nosotros sabemos de que mientras estemos en estos cuerpos, siempre, lamentablemente, vamos a pecar. ¿Y qué pasa con la gente que ha creído que ya salvo, siempre salvo? Hacen lo que quieren, viven como quieren. Además, nosotros sabemos y creemos por fe, como mencioné, en Jesucristo, quien es nuestro abogado, por medio de quien nosotros podemos acercarnos a Dios buscando el perdón. Cuando nosotros pecamos y fallamos delante de Dios, el Espíritu Santo nos convence de pecado y de juicio, y nosotros venimos delante de nuestro Dios en el nombre de Jesús, buscando ese perdón, y sabemos de que podemos ser perdonados. Por eso es importante buscar siempre una iglesia, como menciono, donde prediquen la sana doctrina, pero no solamente quedarnos ahí, sino estudiar la palabra del Señor por nosotros mismos.
estudiar la palabra del Señor, buscar la sabiduría que es Cristo. Debemos tener bien en claro que los cristianos, como mencioné, sí pecamos, con la diferencia que ya no practicamos el pecado, como antes lo hacíamos en la ignorancia. Dice el versículo 14, nos dice cómo debemos de andar como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, dice. Antes nosotros vivíamos una vida en la cual vivíamos pecando deliberadamente y no sentíamos nada porque estábamos muertos espirituales. No sentíamos nada de aquella carga que traíamos encima de nosotros porque había una muerte espiritual, pero cuando Dios le da vida a uno, una vida espiritual, uno empieza a sentir esa carga y es cuando uno siente aquel deseo de buscar la ayuda, y la única ayuda es Jesucristo, quien dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados y yo les haré descansar. Y yo lo digo por experiencia propia, porque el día que yo creí en la palabra del Señor fue en una reunión prácticamente familiar. Habíamos quizás unos 5 o 6 personas, no recuerdo exactamente. Pasó la predicación, los cantos y todo, y yo seguí en mi misma condición. Pero cuando me mostraron la palabra de Dios, cuando me mostraron Romanos capítulo 1, donde dice que no tengo excusa, donde me mostraron, ¿verdad?, donde dice que ni los idólatras, ¿verdad?, los borrachos, los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Empecé a sentir aquello, el espíritu que me estaba tomando control de mí, y empecé a sentir aquella necesidad de buscar ayuda. Luego me presentaron el evangelio de la salvación. Yo quise huir cuando ya el Espíritu Santo, ya Dios me había dado vida, y quise huir. Pasé aproximadamente 2 semanas con una gran carga sobre mí, la cual nadie la podía quitar sino solamente Jesucristo. Y fue cuando tomé la decisión de postrarme delante del Señor y reconocerlo como mi único Salvador, y aquel descanso vino a mi vida, aquella paz, aquella tranquilidad, la cual hasta hoy en día la experimento. Y no solamente la paz que tengo ya para con Dios, sino he experimentado la paz para con muchos que en el mundo, pues, ¿verdad?, no teníamos comunión, pero ahora sí podemos tener comunión. Ahora, todo el mundo dice creer en Dios. Por ejemplo, aquí donde viene lo más difícil, ¿verdad?, responder las preguntas. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿verdad?, ustedes creen en Dios. Pero ahí está la sabiduría que la palabra nos enseña. Nosotros así decíamos antes, y mucha gente afuera lo dice. Pero creer en Dios verdaderamente, sabemos de que al conocer los juicios de Dios, debería de crear un temor en uno. Y ese es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. ¿Por qué digo que la palabra nos enseña cómo la condición de nosotros, por cómo nosotros vivimos? Nosotros decimos, ¿verdad?, creer en Dios. Los que estamos, ¿verdad?, en la lucha, sabemos de que hacemos lo posible por agradar a Dios, por buscar esa santidad. Pero el mundo afuera dice creer en Dios, y aquí la palabra del Señor dice, en Santiago 2:19 dice que todos aquellos que dicen creer en Dios, que todos creen en Dios, que es uno, y hacen bien, dice la palabra del Señor. También los demonios creen y tiemblan. O sea que el mundo está diciendo, sí, yo creo en Dios, ¿verdad? Yo oro a Dios, yo clamo a Dios, le doy gracias a Dios por las provisiones. Pero acá la diferencia que está haciendo, dice que los demonios no solamente creen, sino también tiemblan. Tiemblan a la palabra del Señor. Y solo hay una forma en la cual nosotros podemos vencer el pecado que asedia diariamente a nuestra vida. Ha dicho en el versículo 14 en Primera de Pedro que debemos de andar como hijos obedientes, que no debemos conformarnos a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Hablando, ¿verdad?, de las cosas que nosotros anhelábamos hacer, hablando de las cosas pecaminosas. Como repito, o sea, todas las cosas buenas que sirven para el progreso de nuestra vida mientras estemos en este mundo, deben de ser conservadas, pero debe de ser aplicada la palabra del Señor, la sabiduría, para que podamos
sacar buen provecho de esas cosas, como mencionar, ¿verdad?, lo que es el trabajo, los estudios, ¿verdad?, la familia y todo aquello bueno que nosotros podamos hacer. Cuando dice acá de que no debemos conformarnos a los deseos que antes tenía, estamos hablando de todas aquellas cosas pecaminosas, los vicios, ¿verdad?, las mentiras y todo ese tipo de cosas que a veces nos parecen insignificantes. Por una mentira, ya uno ya está expuesto a lo que es el lago de fuego. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer, verdad, el pecado que nos asedia cada día? Dice el versículo 15, dice que debemos de andar como aquel que os llamó. Es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí podemos ver esta palabra, empezando del versículo 14, en la última parte, dice que no debemos conformarnos a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Pero como dice aquí, ser parciales, no dice ser, ¿verdad?, tiempo cuando queremos y luego volver al mundo, y luego volver a Cristo. No, dice acá que debe de ser en toda vuestra manera de vivir. Y eso que dice en toda vuestra manera de vivir es lo que decía que nosotros, si aplicamos esta palabra en nuestra vida diaria, vamos a poder vivir de una forma en la cual ya no vamos a anhelar aquellas cosas del mundo, sino que vamos a mostrar que nosotros estamos buscando hacer lo que es la voluntad de Dios en toda vuestra manera de vivir, como dice, empezando, ¿verdad?, por nuestro vestuario, nuestro caminar, nuestro comportamiento y todo aquello. Muchas veces queremos hacer cosas, muchas veces queremos vestirnos de una forma que es totalmente desagradable delante de Dios. Muchas veces queremos comportarnos, muchas veces queremos hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Pero como dice acá la palabra, que debemos de ser, dice, vivir como aquel, ¿verdad?, que nos llamó es santo, así también nosotros debemos de ser santos, ¿verdad?, en toda vuestra manera de vivir. No debemos caer en el engaño que muchos falsos maestros están introduciendo dentro de las iglesias. Como decía, de que los hijos de Dios no pecan. Los hijos de Dios sí pecan y lamentablemente vamos a pecar hasta el último día que muramos, porque muchas veces lo hacemos, ¿verdad?, involuntariamente, muchas veces voluntariamente, pero la ventaja que tenemos esa fe que nos lleva a buscar siempre a estar a cuentas con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos de que al buscar el perdón por medio de Jesucristo, siempre lo tenemos. ¿Cuál es el mensaje para nosotros en esta noche? A vivir una vida en santidad, a vivir una vida en luz. Voy a leer en Primera de Juan, del capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Dice, Dios es luz, dice el subtítulo que tiene ahí. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entender esto es de ir estudiando, como decía, poco a poco. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 1, dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Dios es tan santo que la claridad con la que se compara, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nosotros, al Dios que servimos, el Dios que nos ha redimido, es un Dios santo. Es tan santo que dice que ni las estrellas
son limpias delante de Él. ¿Cómo podríamos nosotros justificarnos delante de Él si ni aún las estrellas, qué pecado pueden tener las estrellas? Y dice que no son limpias delante de Él. Voy a leer otros versículos ya para ir terminando. En el libro de Job, capítulo 25, del versículo 1 dice: respondió Bildad suita y le dijo estas palabras: el señorío y el temor están con él, dice, hablando, ¿verdad?, de nuestro Dios. Él hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? Hace las preguntas, hablando de un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, sobre quien no está su luz. La luz de nuestro Dios, no, en cualquier lugar que nos mete, cuando leemos Salmo 139, que nos habla acerca de la omnisciencia de Dios, Dios está en todo lugar, pero tomémoslo como un ejemplo. ¿Para quién no sale el sol? El sol sale para todos, para buenos y malos. ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Esa es la condición de nosotros en esta tierra. Y el único valor que llegamos a tener delante de Dios en este mundo, puede llegar el hombre a tener valor, porque hasta un dicho, ¿verdad?, un dicho que usan, que dicen: tanto tienes, tanto vales. El problema está en que nosotros como creyentes, y cuando aplicamos la fe en nuestra vida, el valor que nosotros buscamos a tener es un valor que esté delante de nuestro Dios. Y ese valor solamente lo vamos a alcanzar si nosotros buscamos la santidad para poder acercarnos a Él. Primeramente arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiendo a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Salvador. Y si nosotros lo hacemos de todo corazón, de arrepentirnos, el Señor tiene poder para poder cambiar nuestra vida. Dice acá de que ni las estrellas son limpias delante de Él. Y luego no podemos decir que tenemos comunión con Él y andando en tinieblas, hablando en las obras del mundo, hablando en todas las obras que el mundo hace, la pecaminosidad, todos aquellos, los vocabularios, los lugares que visitamos y todas las cosas que el mundo hace. ¿Cómo podría decir el hombre que tiene comunión con Dios si anda en tinieblas? Como leíamos en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, hablando de Dios, y andamos en tinieblas, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios y no la estamos poniendo en práctica. Ahora, ¿cuál es el resultado de apartarse del mundo? ¿Cuál es el resultado? Cuando leemos en el versículo 7, pero si andamos en luz, dice, hablando de que si nosotros nos apartamos de las cosas pecaminosas del mundo, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hablando, ¿verdad?, de que si todos estuviéramos caminando en el mismo caminar, siempre tuviéramos la comunión, como mencionado antes, no solamente en este lugar, sino en las iglesias, estaríamos, ¿verdad?, reunidos, estaríamos, ¿verdad?, en aquellos eventos que se hacen familiares, siempre buscando, ¿verdad?, hacer conforme a lo que es la voluntad de Dios. Hemos visto los ejemplos. Por ejemplo, anoche compartíamos con unos hermanos y estábamos ahí cenando y no nos dimos cuenta cuando se llegó la 1 de la mañana, platicando, chistando, ¿verdad?, sanamente. Es una vida totalmente, una vida muy agradable y que no trae ninguna consecuencia en cuanto a los juicios de Dios. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, ese buen resultado, que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y no solamente eso, sino que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué? Como decía, de que si nosotros pecamos, nos acercamos a Dios, en el nombre de Jesús encontramos ese perdón por cualquier falta que hayamos cometido. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos nosotros justificarnos
con excusa. Hemos leído en Romanos capítulo 1 de que el hombre no tiene ninguna excusa. Y dice acá el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, no, de Dios no se puede burlar nadie. A Dios no lo podemos engañar. Él es omnisciente, omnipresente. En cualquier lugar que nos encontremos, Dios está ahí con su mirada viéndonos qué estamos haciendo. Entonces, si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y el versículo 9 nos da una esperanza viva. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el mensaje para nosotros, que debemos de confiar en nuestro Dios y tomar, ¿verdad?, esa esperanza, tomar ese regalo que Él está dando, ofreciendo hoy en día. Como siempre mencionamos, ¿verdad?, no es necesario de que estén en una iglesia, se vayan a postrar ante un altar, ¿verdad?, de una iglesia, en cualquier lugar que puedan estar, doblan sus rodillas, reconocen su condición, le piden perdón al Señor de todo corazón y van a sentir y van a experimentar aquella paz que el Señor trae, ¿verdad?, a la vida de todo aquel que se arrepiente. Dice acá en el versículo 9, una vez más, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el versículo 10 de Primera de Juan, capítulo 1, dice, prácticamente nos vuelve a repetir lo que ya nos ha dicho en el versículo 6. Dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De manera que no solamente nos engañamos a nosotros mismos, como dice el versículo 6, ¿verdad? Que dice acá que si decimos que tenemos comunión con Cristo o con Dios y andamos en tiniebla, mentimos, dice, y no practicamos la verdad. De manera de que al mentir nosotros nos engañamos a nosotros mismos diciendo de que tenemos comunión con nuestro Dios, pero estamos viviendo en tinieblas. Y eso es lo que dice acá en el versículo 10 nuevamente, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Estamos juzgando a Dios como mentiroso porque Él conoce nuestra vida y sabe muy bien que hemos pecado y está haciendo la oferta, como dice, ¿verdad?, su fidelidad. Su fidelidad, Él es justo para perdonar nuestros pecados y nosotros los confesamos. Pero dice acá que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, para concluir, dice el versículo 16 de Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el llamado para nosotros, a vivir una vida en santidad. Y esa vida no se puede vivir. No podemos vivir una vida en santidad por nuestros propios medios. Y no podemos decir que vivimos una vida en santidad cuando la palabra nos enseña que es por sus frutos que se conocerán todos aquellos que hagan la voluntad de Dios. Hablaba de cómo cómo se está el mundo tan corrompido. Escuchaba un pastor que decía, ¿verdad?, en alguna forma, que los jóvenes no quieren escuchar a las personas adultas, ni aun a sus padres. Y las personas adultas, basadas en la experiencia y el conocimiento de la palabra de Dios, les pueden dar un buen consejo. Pero, aunque fuera así, digamos que tienen, ¿verdad?, sus propios ideales, ya nosotros pasamos por esa etapa de la edad y también fuimos rebeldes. Sabemos y entendemos y conocemos la rebeldía, pero el consejo es que busquen la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y cómo la van a encontrar? Por medio de la palabra del Señor. Por medio de la palabra del Señor. Porque cuando les vengan las ofertas, cuando estén en las escuelas enseñando esas enseñanzas que están corrompiendo a toda la juventud, a toda la niñez, van a tener, ¿verdad?, aquella fortaleza de parte del Señor y decir, esto es totalmente en contra de la voluntad de Dios, y rechazar ese tipo de enseñanzas, no importa cuál sea la consecuencia, porque es preferible perder
cualquier tipo de título o lo que sea en esta tierra, pero no perder nuestra alma quemándose en el infierno. Así es de que mediten siempre y el consejo es de que escuchen en YouTube, cuando tengan el tiempo, escuchen predicaciones, escuchen la Biblia, si ponen ahí el nombre del libro. Y también pueden formular preguntas, las podemos compartir aquí, podemos hablar o sea, para que puedan entender si tienen alguna duda, ¿verdad? Porque es fácil que lo confundan a uno, aún habiendo estudiado yo llevo ya 10 años congregándome. Gracias a Dios la enseñanza que tuvimos los primeros 5 años nos llevan por el camino que debemos de seguir. Así es de que el Señor les bendiga y siempre pensemos en el Señor.